Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacude del polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Bendiciones, amados hermanos, amigos, todos los que nos escuchan a través de vía Facebook, YouTube. Estamos para iniciar un nuevo estudio que se llama La obra de sostén propio en la Biblia. Vamos a empezar este estudio con el propósito de que todos los hermanos de diferentes denominaciones entiendan cuál es la misión, cuál es el llamado, porque Dios hoy día quiere que cada creyente tome la decisión de ser un obrero de sostén propio. Y pues vamos a ver las razones bíblicas, vamos a ver la evidencia de que en este tiempo Dios desea que cada persona que acepta al Señor Jesucristo sea un misionero, un obrero de sostén propio, que se autosostenga para financiar la obra de Dios y de la predicación del Evangelio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la guía, la intervención en este tema, y pues cerremos nuestros ojos para tener la oración. Querido Dios que moras en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, pedimos en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos use para predicar este mensaje y que todos aquellos que lo escuchen lo entiendan y lo practiquen, Señor. Bendice a cada hermano, hermana que nos escucha de diferentes religiones, en diferentes lugares, que el Espíritu Santo pueda preparar esos corazones para recibir este mensaje y podamos juntos como hermanos, como familia de Dios, estar listos a la vuelta de Cristo, en tu segunda venida, para partir y estar con Cristo para siempre. Gracias, amado Dios, por escuchar esta oración y escuchar las oraciones de tus hijos en diferentes partes del mundo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar, hermanos, hermanas, el primer tema, la primera parte, la obra de sostén propio en la Biblia. ¿Qué es la obra de sostén propio? Básicamente, la obra de sostén propio tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y por esa razón, en Salmo 126, versículo 6, Salmo 126, verso 6, dice, hablando del corazón del misionero, del corazón de aquel que ama la obra de Dios, dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mi amado hermano, este es el corazón de un misionero de sostén propio. Él desea ir y llevar el Evangelio, pero también habrá rechazo, habrá indiferencia. Por eso dice el texto, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, la semilla, la simiente es Cristo, el Evangelio. Vemos ahí que volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No vendrá vacío, otros le acompañarán a la vuelta. Esta es la obra que tenemos que hacer todos los obreros
en el último tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y para poder hacer la obra de Dios, hay que ir, hay que salir, hermano y hermana, hay que ir a predicar a las personas. Ellos tienen que oír el mensaje de salvación. Y la palabra de Dios nos dice que el corazón de aquel misionero es este. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así es, mi amado hermano y hermana. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 49 y 50, vemos algo muy interesante en estos pasajes. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 9, 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí los apóstoles tenían un grupo con Cristo, la cabeza, y ellos predicaban el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero de repente los apóstoles, los discípulos, se encuentran con una persona que no andaba con ellos, no comía con ellos, no estaba con ellos, y este está predicando la verdad de Cristo. Está predicando el verdadero mensaje de Dios. Y ahora ellos vienen, los discípulos, ante su líder máximo, el Señor Jesucristo, y dice de esta forma: hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Los discípulos tomaron la decisión de prohibirle a este hombre que echara fuera demonios en el nombre de Cristo. Y la razón por la cual ellos se lo prohíben fue precisamente porque no estaba con ellos, porque no seguía con ellos, porque no estaba con ellos en las enseñanzas de Jesús, en el proceder diario de ir a hacer obras misioneras juntos, etc. Bueno, este obrero, este predicador, este hermano que estaba haciendo esa obra, independiente al grupo que estaba con Jesús, vemos que Jesús reacciona de una forma diferente a la que reaccionan muchos líderes religiosos hoy día. Jesús dice en el verso 50, Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué está diciendo Jesús? Recordemos que la Biblia habla que Jesús es la verdad y la vida. Entonces Jesús está diciendo que si esta persona estaba enseñando la verdad, es decir, no estaba en contra de Cristo, que es la verdad, esta persona estaba haciendo la obra de Dios, no podía ser prohibida entonces. Y hoy día vemos que muchas personas piensan que si no están con ellos, si no son parte de ellos en la institución, en alguna asociación, si no están con ellos, entonces hay que prohibirles, hay que decirles que no utilicen el nombre de, llámese adventista, llámese bautista, llámese evangélico, no utilicen el nombre que Dios nos dio, el mensaje que Dios nos dio, porque ustedes no son parte de nosotros, porque no están con nosotros. Pero el Señor Jesucristo reacciona distinto, dice: no se lo prohibáis. Es que para Dios lo más importante es la misión. Para Dios la obra que se debe de hacer es ir y buscar almas, libertarlas a través del mensaje, el mensaje de salvación, a través de la obra de Dios. Dios está haciendo una obra maravillosa hoy día y Dios no se lo prohíbe al que quiera hacerla. Está en libertad. Mientras que esta obra no vaya en contra de la verdad, en contra de Jesucristo. Recordemos que Cristo es la verdad, la vida. Cristo es el camino angosto, ¿sí? Cristo es nuestro Salvador. Y Él dice que si yo estoy haciendo la obra que Él me pide que haga, predicando la verdad, enseñando la verdad, haciendo la obra que Dios quiere, Él no me lo prohíbe. Pero los hombres sí lo prohíben. Los hombres sí prohíben
a que se predique en el nombre de tal o, o alguna fe congregacional. Eso lo hace el hombre prohíbe esas cosas, pero Dios no. Mi amado hermano, hermana, Dios te está llamando a hacer esa obra de autosostenimiento, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse en cuanto a la predicación del Evangelio, aunque no estés en un grupo religioso, aunque no pertenezcas a una denominación, como pensaron los discípulos en su momento. Dios te llama para que hagas esa obra, y esa obra no tiene que estar en contra de Jesús, obviamente. Tiene que estar a favor de Jesucristo, de lo que Él piensa, de lo que Él dice. Y vamos a seguir entonces, vamos a seguir en la temática. Y quiero compartir con ustedes, a la luz de la Biblia, quién fue el primer obrero de sostén propio, que tuvo que trabajar en el campo, en la construcción de un arca, y también dedicarse a la predicación. Recordemos quién es. Sí, vamos a hablar de Noé. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6, el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos algo extraordinario, hermanos, hermanas. Cuando los hombres se multiplicaron en la tierra, habían dos grupos. Aquí vemos en el versículo 2 que la Biblia dice los hijos de Dios, y vemos que dice también las hijas de los hombres. Bueno, ¿esas hijas de los hombres no eran hijos de Dios? Buena pregunta. Efectivamente no lo eran. Cuando la Biblia dice hijos de Dios, se está refiriendo a un pueblo especial, a un pueblo que Él otorga el título de iglesia, pueblo santo. De hecho, cuando hablamos de Israel, podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Éxodo capítulo 4, versículo 22, en la siguiente presentación, dice el Señor, dice: y dirás a Faraón, y el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí estamos viendo que Dios piensa de esta forma: Israel no es un pueblo más, Israel es mi hijo. Sí, porque Israel es el pueblo de Dios. En Deuteronomio 14, verso 1 y 2 dice: hijos sois del Señor vuestro Dios, se lo dice Dios a Israel, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 6, 2, hablando de los antediluvianos, específicamente de los descendientes de, en este caso de Set, el sustituto de Abel, dice que estos eran hijos de Dios. Es decir, estos conocían a Dios. Era un pueblo santo, hermanos. Era un pueblo como lo fue Israel después del diluvio. Cuando Dios llama a Abraham y le hace la promesa, la bendición. Dios tenía un pueblo así antes del diluvio. Los hijos de Dios. Ese era el pueblo de Dios. Esa era la iglesia de Dios en esa época. Pero esa iglesia, ese pueblo santo, dice que comenzó a ver muy lindas las hijas de los hombres. Comenzó a unirse con gente que no creía en el mensaje, que no aceptaba el mensaje. Entonces hubo una mezcla, hubo una unión ilícita, hubo un ecumenismo entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que podemos estar diciendo que las hijas de los hombres están representando aquí a los paganos, a los que no conocen a Dios, a los que no aceptan al Señor Jesucristo, a las iglesias que están en rebeldía. Hoy día hay muchas iglesias cristianas, mis amados hermanos, que están en rebelión abierta contra Dios. Ustedes lo saben. Iglesias que están en apostasía, hermano. ¿Sí? Entonces aquí vemos que los hijos de Dios, los verdaderos,
hijos de Dios, el pueblo santo, la iglesia en esa época, porque la iglesia significa los llamados de afuera, es decir, Dios siempre ha llamado de afuera a sus hijos para que entren a la salvación. Eso significa la palabra eclesia en griego. Entonces, estos hijos de Dios se comenzaron a mezclar y esa mezcla produjo algo que el Señor no quiso. Produjo maldad, produjo pérdida de santidad. De hecho, hay un libro que se llama Historia de la Redención. En la página 62 dice: a los descendientes de Set se les llamó los hijos de Dios, a los descendientes de Caín los hijos de los hombres. Al mezclarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres, está diciendo, se corrompieron. Ven ustedes, se corrompieron. Y al unirse con ellos en matrimonio, perdieron mediante la influencia de sus esposas su carácter peculiar y santo, uniéndose a los hijos de Caín en su idolatría. Recordemos que Caín mató a Abel y Caín fue marcado. Caín fue un pagano. Caín fundó ciudades y Caín mostró rebeldía a medida que pasó el tiempo y su descendencia también. Y los hijos de Dios, los hijos de Set, en este caso, descendientes de Adán y Eva, fueron el linaje que sostuvo la verdad, la antorcha de la verdad, predicaban la verdad, enseñaban la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, es decir, con los descendientes de Caín. Y sigue diciendo, muchos desecharon el temor de Dios y hollaron sus mandamientos, pero había unos pocos que seguían la justicia y que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia estaban entre los pocos justos. Aquí estamos viendo, mi amado hermano, hermana, que hubo una mezcla terrible. La iglesia se mezcló con el pagano, con el paganismo, con un espíritu que era contrario a la verdad. Y eso produjo pecado. Y eso hizo, hermanos, según vemos acá, que muchos olvidaran el temor de Dios, que hollaran sus mandamientos por esa mezcla ilícita. Ven ustedes, mis amados hermanos, esto sucedió con los antidiluvianos. Los antidiluvianos estaban divididos en dos partes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. La iglesia de Cristo y los falsos. Entonces se unieron, formaron lazos ecuménicos, ilícitos, y entonces se corrompieron, dice. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo unos cuantos. Noé y su familia. Noé y su familia. Vean lo que dice, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1104. Dice, en los días de Noé, la abrumadora mayoría, esto lo comentó Ellen G. White, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, como fue en los días de Noé, así será, dice la Biblia. Así es. En los días de Noé, dice, había una abrumadora mayoría, que se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. Habían puesto muchas costumbres, muchos mandamientos, muchas tradiciones sobre la Biblia, mandamientos de hombres que la Biblia no habla, pero habían colocado sobre la verdad una trama de falsedades. ¿Está sucediendo eso hoy día? La iglesia tiene lazos ecuménicos con sistemas falsos, religiosos, paganos. Es lo mismo. Está sucediendo como en los días de Noé. Así está sucediendo. Hay crímenes, violencia, asesinatos, están a la orden del día. ¿Existe eso, hermanos, hoy día? Por supuesto que sí. Eso está pasando. No es nuevo para la iglesia. ¿Sucedió en los días de Noé? Sí, sucedió en los días de Noé. Pero ¿qué hizo Noé cuando vio semejante cosa? Cuando la maldad estaba imperando por todas partes.
en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5, nos dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. La palabra pregonero significa en el original predicador. Pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, hermanas, antes que Dios destruyera a los antediluvianos, Dios llamó a un hombre. Ese hombre escuchó la voz de Dios. En otras palabras, diríamos hoy día, este hombre escucharía lo que Dios dice en la palabra, en la Biblia. Este hombre entendió el mensaje de la verdad presente, bíblico. Y él vino, lejos de participar en esa maldad que estaba participando la iglesia en su tiempo, en esa mezcla ilícita, pagana, este hombre se dedicó a predicar el evangelio. Pregonero de la justicia de Dios. Y no estuvo solo, dice que con otras 7 personas más. ¿Sí? Así que estamos viendo aquí un grupo de personas que decidieron colocarse de parte de la verdad cuando la iglesia entró en apostasía, cuando la iglesia estaba en apostasía, haciendo mezclas ilícitas con las hijas de los hombres. La Biblia habla que la mujer en profecía significa una iglesia. Cuando la iglesia aparece como pura, una mujer pura, está hablando de la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia aparece como ramera, está hablando de una iglesia falsa. Aquí vemos que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y vemos la simbología claramente y vemos que los hijos de Dios representan a la iglesia de Cristo y las hijas de los hombres a la iglesia apóstata. Y es que al final de la historia, y lo estamos viendo hoy día, la iglesia tiene que mezclarse con la gran ramera del Apocalipsis, así como sucedió en los días de Noé. Pero hay unos cuantos que Dios está llamando, que Dios está trayendo al rebaño, a la predicación, al mensaje. Y estos son predicadores, predicadores de justicia. Y no están solos, no están solos. Hay personas alrededor de ellos. Este es un mensaje claro que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. En Génesis 6 más bien, versículos 13 y 14, nos habla, ahí mismo en la presentación, vemos que le dijo Dios a Noé. Le dijo lo siguiente, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra hasta un arca de madera de gofer. Hermanos, Dios decide el fin de todas las cosas. Vamos a ver, cuando Cristo venga, ¿se acabará la oportunidad para un mundo rebelde y pecador? ¿Qué pensamos, hermanos? Por supuesto que sí. Cristo viene a llevar a su pueblo a la casa de Dios, pero los impíos, los rebeldes, los necios, son los que no han querido aceptar lo que está escrito en la palabra. Estos serán destruidos, así como fue en los días de Noé, con el diluvio. En este caso, el resplandor de la venida de Cristo destruirá por completo a todos aquellos que no acepten el mensaje de salvación, el mensaje de exhortación. Hoy día hay un mensaje, hermanos. Dios está llamando a sus hijos a salir de toda influencia apóstata, rebelde, opositora a la verdad. Tenemos que salir. Si eres evangélico, si eres bautista, si eres metodista, si eres adventista, si eres católico, Dios te llama a salir de todo sistema religioso que esté en apostasía. Dios hace ese llamado, salí de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, dice Apocalipsis 18:4. Ese es el mensaje de Dios en esta época. Y Dios lo está haciendo a través de gente, de pregoneros, de predicadores de justicia, que han decidido, como Moisés, Noé, en este caso, no participar de la maldad
de los hombres de la época. Por eso el texto dice también, cuando vemos en Génesis 6, capítulo 6, versículo 21 y 22, vemos en el caso de Noé, vemos que Noé tenía una forma de vida distinta en cuanto a su alimentación, en cuanto a su ministerio. Vemos el versículo 21. Dios le dice a Noé, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, aquí Dios le está diciendo a Noé que tome los alimentos que se comen, que iban a servir de sustento para él, su familia y también los animales que iban adentro. Hay gente que dice que Noé se comió a los animales y si los hubiera comido, entonces no hubieran sobrevivido estos animales, esta especie. Recordemos que Noé estuvo mucho tiempo dentro del arca. No, aquí vemos que Noé metió al arca alimentos que se comen. ¿Y cuáles son los alimentos que se comen? Que comía el hombre y que comía los animales. En Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30 nos dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, ¿qué comían también? Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y en el verso 15, capítulo 2, verso 15, dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El primer trabajo que tuvo Noé, hermanos, y tuvo Adán, y tuvieron los hombres de Dios en aquella época, fue la agricultura. Entonces cuando dice, toma del alimento que se come y almacénalo, es que tomara de la tierra, de los frutos, de las legumbres. Todas estas cosas son para comer. Es decir, la dieta de Noé era una dieta vegetariana. Así como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga. Noé fue llamado por Dios, es decir, él escuchó un llamado a través de lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, para pregonar el mensaje. La dieta de Noé fue vegetariana. Estamos hablando de los antidiluvianos, porque hay un paralelismo con el presente. Vemos que hubo una apostasía, lazos ecuménicos entre los hijos de Dios contra los que no eran hijos de Dios. La unión ilícita, una apostasía. Vemos que Noé se dedicó a trabajar. Sí, para poder tomar de los alimentos que se comen del campo, tenía que trabajar la tierra. Y también fue enviado a labrar la tierra y por si fuera poco, tenía que construir el arca, donde él y su familia se tendrían que salvar. Entonces Noé fue claramente un misionero, un obrero de sostén propio, porque él trabajó y financió, mediante su trabajo, financió la salvación de otros y la de él mismo. Cuando tuvo que invertir tiempo en construir el arca, cuando tuvo que sembrar para comer durante el tiempo que iba a estar dentro del arca, tuvo que predicarle a la gente en ese tiempo también. Vemos claramente que este es un obrero de sostén propio. Por eso, Hechos de los Apóstoles, página 10, dice lo siguiente, hablando de esa época, dice, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. ¿Quién es la iglesia fiel en los tiempos de Noé? Es Noé y su familia, hermanos. Es Noé y su familia. ¿Sí? Porque los hijos de Dios desagradaron a Dios
cuando comenzaron a mezclarse con las hijas de Caín, con las hijas de los hombres. Entonces esa mezcla produjo maldad, idolatría. Pero hubo un hombre que lejos de participar de eso, se dedicó a predicar, se dedicó a trabajar, a autofinanciarse para ir a predicar, ¿sí? Porque Noé tenía que construir el arca, tenía que sembrar la tierra para poder almacenar el alimento en el arca y para poder, bueno, estar en el arca, porque tenía que trabajar con su familia. Estoy seguro que mucha gente en 120 años tuvo que haber oído el mensaje de Noé. Tal vez unos creyeron y se murieron antes de que cayera el diluvio, ¿sí? Pero al fin y al cabo vemos que Noé y su familia se mantuvieron de parte de la verdad. Este grupo se mantuvo de parte de la verdad. Cuando la iglesia apostató, hubo un grupo de personas que se mantuvieron de parte de la verdad. Y ese grupo hoy día lo estamos viendo, hermanos y hermanas. Se están levantando grupos por toda la tierra. Por toda la tierra. Los grupos de sostén propio. Los ministerios de sostén propio. Porque la iglesia está en apostasía, hermanos. Se están haciendo lazos ecuménicos. Si eres evangélico, debes de entender que ahorita la alianza evangélica a nivel mundial está en el concilio mundial de iglesias. Y quien está dominando eso es el Papa. ¿Mm? Si eres bautista igual, si eres metodista igual, si eres adventista tienes que entender también que es igual. Están teniendo esos lazos ecuménicos. Hay apostasía hoy día, claro que sí. Y también debes de entender, si eres católico, nosotros amamos a los católicos, porque hay hijos de Dios de verdad. Hay que ver esas personas fieles a Dios en el catolicismo. Pero también debes de entender, mi amado hermano, hermana católica, que Dios prohíbe la adoración, la veneración a imágenes. Que Dios prohíbe la idolatría. Que Dios hoy día quiere que sus hijos guarden los mandamientos. Y cuando usted va a los 10 mandamientos, usted descubre que el día de guardar, aparte de los 9 restantes, es el sábado, no el domingo como enseña la Iglesia Católica. Entonces, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios tiene un mensaje también para los hermanos y hermanas católicos. La cabeza de la iglesia no es el Papa, no es el Papa. Según la Biblia, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Pero hay una serie de mentiras que se han filtrado y muchos hermanos católicos no lo saben. Y muchos de ellos son inocentes. Otros que si ya conocen y no toman la decisión, entonces van a ser engañados. Son las almas fieles a Cristo y su palabra los que son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un lugar, no son las paredes, no son las sillas, no es un púlpito. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, según la Biblia, son las almas fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a Dios, fieles al mensaje. Son las personas que han decidido seguir a Jesús de verdad, de todo corazón. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia pura y sin mancha es aquella que se mantendrá lejos de la rebelión, de la apostasía, del error, de la mentira. Porque la iglesia de Cristo practica la verdad. Sabemos que hay personas que están en un nivel de crecimiento. No vamos a pedir que el grano esté maduro por completo. Pero debemos de entender que Dios nos está llamando a salir del error, a salir de la apostasía, a salir de las abominaciones que hoy día están sucediendo en los templos de las iglesias. Por eso Génesis 6, versículo 5, hablando de Noé nuevamente, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Sí, cuando la maldad de los hombres era tanta, pues había un hombre con su grupo de personas
que tomó la decisión de no ser parte de esa maldad. Y vemos en el capítulo 6, versículo 9, dice, no era varón justo y era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Eso dice la Biblia. La justicia no es algo que es propio del ser humano. Nosotros no somos justos por sí mismos, no hay ni uno justo en la tierra. Pablo lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 7, me parece que es, donde no hay justo ni uno solo. Esta justicia que la Biblia habla de Noé, era la justicia de Dios. Era el carácter de Cristo, puesto sobre un hombre llamado Noé. Nosotros los seres humanos somos polvo de la tierra, no somos, es decir, ¿cuánto vale un pucho de polvo, hermano? No vale nada. Somos neblina que aparece hoy y se va al ratico. Es decir, eso somos nosotros como hombres. Pero no era varón justo porque había creído por fe en el mensaje de Dios. Hebreos 11:7 lo dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Hermanos, lo que salvó a Noé, según la Biblia, fue la fe. La fe en el Hijo de Dios. Y usted dirá, pues, por aquella época no existía Jesús. Es decir, Jesús no estaba aquí en la tierra, Jesús... No, hermano, siempre Jesús ha sido el centro del Antiguo y Nuevo Testamento. Él ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa en el Antiguo Testamento y la realidad en el Nuevo Testamento. Cristo es el centro, Cristo es la esperanza de gloria. Y aquí vemos que Noé, por fe, fue advertido de las cosas que aún no se veían, pero con temor, porque el temor de Noé no era el temor carnal, miedo, no, el temor de Noé era la reverencia, la justicia. Era eso, hermano, lo que movía a Noé. Él creía en el Señor y él preparó el arca para que su familia se salvase. Pero no solamente preparó el arca, él trabajó el campo. Él fue al campo, trabajó la tierra, lo que se iba a comer para esa gran prueba que venía, para meterlo en el arca. Y al mismo tiempo, Noé, preparándose, él y su familia, él también fue y predicó. Él predicó el mensaje, él predicó la verdad presente de su época, el llamado de Dios. Y vemos claramente que esta es la característica de un obrero de sostén propio, de una persona que trabaja y predica el evangelio. Esta es la obra de un obrero de sostén propio. Y vean qué interesante, esta obra que Noé hizo fue en una época donde los hijos de Dios apostataron por unirse con las hijas de los hombres. Así como fue en los días de Noé, dice la Biblia, así será. Vamos a leerlo, Mateo 24, versículos 37 y 38. Mateo 24, versículos 37 y 38. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ya sabemos lo demás. Vino el diluvio, lo destruyó. Pero así como fue, dice la Biblia. Es decir, como sucedió en los tiempos antediluvianos, así será cuando el Hijo del Hombre venga. Esto no va a cambiar, hermanos. No crea que el mundo va a ser mejor. El mundo irá de mal en mal. Por los 4 ángulos de la tierra, el mundo irá peor aún. Va a ser como en los días de Noé. La gente va a estar en sus fiestas, en sus casamientos, en todas las cosas, comiendo y bebiendo, dormidos, mientras que algo grande viene sobre el planeta Tierra. Y eso grande que viene es la venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad.
Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos insta a prepararnos, porque el tiempo en que vivimos es un tiempo peligroso, es un tiempo donde la gente ya no quiere escuchar la verdad, se va a las fábulas, a las mentiras, y esto está provocando que la iglesia esté en apostasía, en rebelión. Hay relaciones ilícitas de parte de los hijos de Dios con las hijas de los hombres hoy día, donde se están dando relaciones ecuménicas entre la iglesia que profesa la verdad versus la gran ramera del Apocalipsis. En la Biblia, mi amado hermano, hermana, en la Biblia hay dos mujeres, ¿ustedes sabían? Ustedes van a Apocalipsis capítulo 12 y ustedes ven una mujer vestida del sol de justicia, una mujer pura, una mujer santa, según la Biblia. El sol de justicia representa a Jesucristo. Esta iglesia o esta mujer en la Biblia, representando a la iglesia de Cristo, porque eso es lo que simboliza mujer en profecía, es la iglesia de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 17 vemos una ramera, una mujer con muchos adornos, con muchas, haciendo fornicación con los reyes de la tierra. Hay dos mujeres en el libro de Apocalipsis. Pero, mi amado hermano, hermana, la Biblia, hablando de la iglesia de Cristo, dice que son los que obedecen, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe puesta en Jesucristo. Y ya es hora que usted se quite el chip, el cassette, por decirlo así, de que esos que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús o la fe en Jesús, es una denominación. Olvídese de eso, hermano. Esos son almas fieles, ¿sí? La iglesia de Cristo son almas fieles. Y así como fue en los días de Noé, Noé fue fiel y por eso fue la iglesia de Cristo, porque él fue y predicó el mensaje. Cuando la iglesia, los hijos de Dios, estaban teniendo relaciones ilícitas, estaban en apostasía, él se dedicó a lo que tenía que hacer, predicar el mensaje, a preparar el arca para que se salvara su familia, a sembrar la tierra para comer de ella. Él tuvo una dieta vegetariana, hermanos, antes del diluvio. Y vemos claramente que así como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga. Son historias similares, son historias de un doble cumplimiento. Y vemos que hoy día la iglesia de Cristo está pasando por lo mismo. Hoy día Dios se está valiendo, hermanos, de los obreros de sostén propio, de los ministerios de sostén propio, de los grupos de sostén propio, las congregaciones de sostén propio, porque hoy día las denominaciones legalmente constituidas están en apostasía, están en rebelión, están haciendo lazos ecuménicos prohibidos por Dios, y hoy está sucediendo lo mismo que sucedió en los tiempos antediluvianos. Hay un libro que se llama Recibiréis Poder, en la página 283, tercer párrafo, y 282, el cuarto párrafo. Dice así: hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en algún tipo de labor manual, y por este medio pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que la obra evangélica, el ministerio de Dios, dice que es con obreros de sostén propio. ¿Sí? Son hermanos que se dedican a trabajar, pero también por medio de su trabajo se sostienen para ir a predicar el evangelio. Imagínense ustedes, un hermano trabaja y con ese trabajo, con el fruto de ese trabajo, toma de su tiempo, de su dinero, para ir a predicar a los que no conocen el evangelio. Esta es la obra de sostén propio. Pero esta obra es lícita, es permitida cuando hay apostasía, cuando hay rebelión.
Recordemos que siempre ha habido, siempre ha habido, siempre ha habido. Y entonces, hoy día más que nunca, Dios se está valiendo del ministerio de sostén propio para predicar el mensaje de Dios. Si usted está solito y hay otro que cree igual que usted, únase con ese hermano. Vayan a predicar juntos. Hagan la obra de Dios. Con su dinero o lo que tenga, agrupen ese dinero y utilícenlo, si es el del diezmo, utilícenlo para la obra, la predicación del evangelio. Eso está en armonía con la Biblia. Y si es con las ofrendas, para ayudar a los necesitados, a los pobres. Pero hoy día, hermanos y hermanas, ¿qué está sucediendo? Los hermanos, las hermanas dan su diezmo y sus ofrendas, y los hombres de saco y corbata, que no son obreros, que no van a buscar almas, que no quieren oler a ovejas, estos se apoderan más bien del dinero santo, porque dicen que son pastores. No, la Biblia habla de obreros. La palabra de Dios es cierto, también habla de pastores. La palabra pastor, obispo, es la palabra que se entiende como una persona que trabaja para Dios. Pero trabajar para Dios, Jesús claramente dijo cómo es que se trabaja para Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Porque Dios quiere obreros para su viña. Gente que esté trabajando. No que estén ahí sentados dando una predicación, digamos, usted como creyente evangélico, cada domingo usted llega a la iglesia y escucha al predicador y se va. Bueno, ese predicador está yendo a buscar almas para Cristo, es un obrero, un misionero de sostén propio, trabaja y al mismo tiempo trabaja para Dios. ¿Verdad que no? Pablo lo hizo, Pablo construía tiendas y trabajaba y también iba a buscar almas a Cristo. Hoy día hay que hacerlo. Hoy día eso significa ser un obrero evangélico de sostén propio. Y si usted tiene un grupo de personas como lo tuvo Noé, unirse, autosostenerse y ir los hermanos a hacer la obra de Dios con sus recursos, con lo que tengan. Si es diezmo, lo utilizan en la obra evangélica, lo que tiene que ver con la predicación. Pero hoy día está sucediendo, hermanos, que el dinero no se está utilizando correctamente ni en las denominaciones, y hay hermanos que no saben qué hacer con él. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, la recomendación bíblica es invertir eso en la obra de Dios, en todo lo que compete a la predicación. En conste que yo no estoy aquí hablando en sí el tema no es de eso, pero vemos claramente que es necesario trabajar, autosostenerse para ir a predicar el evangelio. Ese es el mensaje que estamos enseñando hoy. Y muchas personas no lo saben. No saben que Dios los llamó a predicar. Es decir, cada alma en el cielo nace como un obrero, un misionero de sostén propio. Dios está llamando a sus hijos a hacer esa obra. Por eso también dice, en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, dice: el abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en la difusión de la palabra y doctrina. Note, siervo de Dios que trabaja en palabra y doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas, su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado la obra que se le ha confiado. Aquí lo estamos viendo, mis amados hermanos y hermanas. El verdadero hijo de Dios no trabaja porque le paguen, no trabaja porque tengo tantas horas que yo puedo dedicar. No, el verdadero hijo de Dios no depende de eso. Ha recibido una comisión del cielo para hacerlo. Y su recompensa no viene de los hombres, sino de Dios. Esta es la posición de un obrero de sostén propio. Y Dios te está llamando para que cumplas este ministerio. Dios quiere que salgas y
tomes la bandera de justicia, de fe, y comiences a predicar la verdad de Dios. Y si no sabes cuál es la verdad de Dios, estamos para instruirte, estamos para enseñarte, para que entiendas cuál es la verdad de Dios para este tiempo. Dios quiere que conozcas la verdad. Hay muchos hermanos que ya conocen la verdad, pero siguen sentados en las bancas, aguantando la apostasía, creyendo que eso agrada a Dios. Cuando Dios ya dio la orden, tienes que dejar de participar de toda apostasía y toda rebelión. Debes de hacerlo, porque si no, las plagas del Apocalipsis te van a caer, hermano. Muchas personas no entienden este llamado. Hay muchos que ya conocen el mensaje. Pero el llamado es a que salgas del error, que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que así como lo hizo Noé, trabajó, construyó el arca, tuvo una dieta diferente a todas a todos los que vivían en su época, ya que la palabra de Dios es clara en cuanto a la dieta. Noé presentó un mensaje, lo predicó, pregonero de justicia, y Noé se salvó por medio de la fe. Hermanos, no se salvó por pertenecer a una denominación, por estar inscrito en un librito de esos que apuntan los secretarios, las secretarias. No se salvó por eso, se salvó porque tuvo fe en el mensaje. Como protestante que soy, les puedo decir que yo me salvo por medio de la fe en el Hijo de Dios. No necesito mi nombre escrito en ningún libro de iglesia, en ningún lado. Yo lo necesito en el cielo, mi nombre. Y la palabra de Dios dice claramente que sí, es verdad. Es verdad. La iglesia tiene potestad para atar y desatar. Es cierto, la palabra de Dios lo dice. Pero cuando éste peca contra Dios y permanece en un estado de pecado contra Dios, y cuando vemos que es pecado, la palabra de Dios dice claramente que es transgresión de la ley de Dios. Y si un hermano no está en transgresión contra la ley de Dios, se mantiene fiel a Dios, perseverando en obediencia, es un hermano que está todavía en el cielo atado. Su nombre está escrito en el cielo. No por razones de otra índole que no sean esas. Dios nos llama a separarnos del pecado y de la injusticia, de la rebelión. Vamos a orar, mis amados hermanos. Oremos. Querido Padre, que estás en el cielo, en esta hora, Dios, te rogamos que este mensaje haya llegado al corazón de aquellos misioneros, de aquellas personas que quieren obedecer tu llamado, tu voz, tu verdad. Rogamos que el Espíritu Santo les guíe a ellos y a nosotros a hacer tu obra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.